Hay que recordar que 2024 fue el año más violento después del 2011 en la historia reciente del Estado, que cada vez como sociedad nos basemos más en lo que dicen los datos y no en lo que creemos que es. El tema de transparencia y gobierno pues nos fastidia demasiado. La falta de la opacidad de gobiernos que dan la espalda a la ciudadanía, corrupción, los tiempos que hacemos de un lugar a otro, la disponibilidad del transporte público, pues ha sido un reto. El diseño de Monterrey como área metropolitana no ha favorecido que podamos tener lo que se conoce como ciudades de 15 minutos. Luis, sin decir colores, ni nombres, ni a menos que quieras, ¿cuál ha sido la situación más complicada que has tenido a lo largo de la historia de Cómo Vamos Nuevo León para recabar cierta información, ya sea con municipio o con el Estado? Todo esto no va a funcionar si no hay una ciudadanía exigiéndole resultados de manera directa, de manera sólida, pero también de manera responsable a las autoridades. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más aquí en Comunicalia. El día de hoy tenemos a una figura, una persona muy importante aquí para el Estado de Nuevo León, que muchos políticos y muchos ciudadanos siempre andamos ahí al pendiente de qué es lo que dice y qué es lo que viene año tras año. Hablo de Luis Ávila, el director de Cómo Vamos Nuevo León. Muy bienvenido, Luis. Muchas gracias, Erika. Un gusto estar aquí. Hombre, un gustazo, de verdad que a mí me encanta platicar contigo, digo, nos conocemos de hace tiempo y siempre es muy agradable el estar platicando, y digo, independientemente de todo lo de cómo vamos, pues acá en lo personal también, pero me gustaría saber, porque digo, entiendo que mucha gente sí sabemos lo que significa cómo vamos, sí sabemos de qué se trata, pero hay muchas otras que quizá no lo saben. ¿Nos pudieras explicar en un minutito qué es Cómo Vamos Nuevo León? Claro, Cómo Vamos es una plataforma ciudadana que intenta provocar más política con datos. ¿Y qué quiere decir esto? Buscamos evaluar el desempeño de nuestras autoridades, sobre todo de los alcaldes metropolitanos y del gobierno estatal, para generar un buen debate de cómo están algunos temas que como ciudadanía nos importa de nuestros gobiernos, si están bien, están mal, cómo están avanzando, y que eso provoque mejoras en nuestra calidad de vida a partir de unas administraciones municipales, estatal, que actúen en función de esa demanda y debate ciudadano. Entonces, buscamos empujar esos temas a autoridades más virtuosas y sobre todo que cada vez como sociedad nos basemos más en lo que dicen los datos y no en lo que creemos que es. Exactamente. Y bueno, como vamos siempre, el tema de las evaluaciones y todo, la dividen en ciertos temas que son de interés de la ciudadanía. ¿Cuáles son estos temas? Sobre todo lo que nos abocamos tanto en el Estado como en los municipios son aquellos ejes pilares de la acción de gobierno. Fundamentalmente podemos identificar siempre en un gobierno 6 o 7 grandes ejes temáticos: seguridad, movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente, finanzas públicas, gobierno y todo el tema de transparencia, que constituyen la columna vertebral de lo que nuestras autoridades deberían estar haciendo para servir el mandato que obtuvieron en las urnas. ¿Cuál es tu tema favorito de esos? Pues mira, todos son temas importantes. Sí, claro. Yo creo que hay diferentes maneras de verlo. La ciudadanía, por decir un tema, el tema de transparencia y gobierno, pues nos fastidia demasiado. La falta de la opacidad de gobiernos que dan la espalda a la ciudadanía, corrupción. Pero por otro lado hay temas que nos impactan también en la vida cotidiana, sobre todo cada vez más en una ciudad como esta. La mala calidad del aire, por supuesto los temas tan agudizados en materia de movilidad, los problemas que enfrenta una ciudad, un área metropolitana como la de Monterrey. Entonces, bueno, yo creo que todos los temas tienen una perspectiva interesante y sobre todo necesaria como ciudadanía exigente de lo que debiera ser un gobierno al que aspiramos en una ciudad y en un estado como este. Sí, claro, por supuesto.
Y, por ejemplo, aquí tengo este que la verdad me encanta, que nos lo hiciste llegar y sí ha sido de mucho beneficio para nosotros el conocer muy a fondo. Y hay 3 palabras que a mí me llaman mucho la atención de cómo vamos, que es evaluar, debatir y mejorar. Estas 3 palabras creo que van completamente de la mano de lo que la ciudadanía busca y que bueno, no siempre lo buscan las personas que están al frente de un municipio, al frente del estado, pero deberían de buscar estas 3 cosas, o sea, sobre todo el debatir y el mejorar. Para nosotros, esa eslogan, lo que sintetiza es una de las aspiraciones principales de una democracia con 3 momentos consecutivos, además. Sí. Primero, el tener buena información, evaluar más allá de que cómo vamos, efectivamente, evalúa y califica el desempeño de las autoridades. Exacto. Evaluar es un concepto amplio de como sociedad necesitamos información, datos, conocimiento de qué están haciendo las autoridades, de cómo está el Estado, y a partir de los datos generar una buena conversación pública, un buen intercambio con los propios funcionarios, pueden estar de acuerdo, donde a partir de los datos se puede matizar, se puede explicar por qué esto no está funcionando en realidad, y lo más importante, después de esa discusión pública en la que todas y todos deberíamos de ser parte, pues que haya cambios y mejoras. Eso para nosotros sintetiza el deber ser de una democracia como esta. Tengamos datos, evaluemos, generemos una participación amplia a través del debate, pero hay otras formas también de participación y al final mejoremos lo que estamos haciendo como sociedad y por supuesto, en la demanda a las autoridades que lo hagan. Luis, ¿qué tan difícil es para el ciudadano promedio el acercarse o el tener este tipo de información, de datos que a fin de cuentas digo, ustedes recopilan, ustedes evalúan, ustedes pues hacen toda esa chamba, pero no ha sido fácil llegar a esos datos? O sea, ¿qué tan difícil es para los ciudadanos poder tenerla? O sea, a alguien que le interese esos temas. Pues mira, cada vez es un reto mayor, desafortunadamente y paradójicamente, porque las democracias deberían avanzar cada vez más hacia una apertura total. Hay conceptos que tienen años en la discusión pública. Obama en su administración puso muy en boga el término gobierno abierto, que es algo que han retomado diferentes instancias y organizaciones, incluyendo Cómo Vamos. Sí. Pero que en la práctica es mucho más complicado, que es un gobierno abierto debiera ser un gobierno al que no le tengas que preguntar nada porque toda la información está disponible. Y no solo información, porque casi siempre que escuchamos que el gobierno nos debe dar información, tiene que ver con cómo usa el dinero, lo cual es fundamental, pero va mucho más allá de cómo usa el dinero. Nosotros tendríamos que saber por qué se está haciendo esa obra que vemos en Morones Prieto, cuánto está costando, qué beneficios vamos a obtener. Y no tendríamos que estarlo preguntando al gobierno, insistiéndole que dé información. Entonces es una tarea compleja, es una tarea que requiere una alta voluntad de las autoridades. En el caso de Nuevo León y el área metropolitana creo que razonablemente la hay en todos los sentidos, pero que aún así requiere un esfuerzo ciudadano extraordinario. Por eso Cómo Vamos lo que quiere hacer es facilitar para que cualquier estudiante, trabajador, ama de casa, pues ya tenga un acceso mucho más fácil a información que a Cómo Vamos le costó trabajo gestionar, pero que está a la disposición de todos. En el documento que sostenías, que es la encuesta, por ejemplo, ese no requiere información pública, pero sí requiere un gran esfuerzo de ir a 5,000 hogares, preguntarle a la gente cómo se siente en relación a diferentes temas en el Estado y poder poner a disposición de la comunidad, bueno, así está Nuevo León en estos parámetros, en este momento. Los gobiernos son evolutivos, los temas cambian, empeoran, mejoran, pero es una buena radiografía lo que intentamos hacer cada tanto de cómo vamos. De cómo vamos, exactamente. ¿Tú crees, a tu ojo que ya es experto en estos temas, tú crees que en temas de movilidad, de seguridad, haya mejoras del 24 al 25?
En el tema de seguridad, sí. La realidad es que se ha notado un cambio en varios parámetros, no solo en Nuevo León, sino en México, sí. Sobre todo en el último año. Nuevo León no es la excepción, lejos de ser la excepción. Aún no revisamos los datos, pero parece que incluso en algunos parámetros va de manera destacada en reducción. Veníamos de muy alto, hay que recordar que 2024 fue el año más violento después del 2011 en la historia reciente del Estado. Pero bueno, la tendencia importa y la tendencia nos dice que ahí muy probablemente estemos observando mejoras y eso es bueno. En otros temas, la situación es más difícil de calibrar, sobre todo en temas de movilidad, de medio ambiente, donde venimos de una crisis que se ha agudizado en los últimos 5 años. Nosotros hemos medido claramente cómo a partir de la pandemia los tiempos que hacemos de un lugar a otro, la disponibilidad del transporte público, pues ha sido un reto. Veremos en qué concluye en términos de la administración actual, pero yo creo que más importante que el gobierno actual es una situación que requiere que como área metropolitana y como Estado repensemos algunas dinámicas de cómo estamos permitiendo que la ciudad se expanda, cuáles son los medios en los que estamos incentivando que las personas nos movamos. Entonces es una discusión muy de fondo, pero ahí sin duda el panorama no necesariamente es mucho mejor que el año pasado. ¿A qué crees que se deba esa expansión pues, que realmente nos estamos expandiendo como área metropolitana? Cada vez se suman más municipios a la zona conurbada. O sea, a esto que realmente tú dices de que, a ver, ya estamos juntos en una zona metropolitana. ¿A qué crees que se deba todo eso? Sí, en realidad ese es uno de los grandes temas, si no es que el gran tema que nos afecta a todos quienes nos están escuchando en nuestra calidad de vida más directa, es decir, en el aire que respiramos, en los tiempos que hacemos, en el entorno cada vez más complejo urbano, porque parte de lo que está pasando, para algunos la causa de lo que está pasando es que el diseño de Monterrey como área metropolitana no ha favorecido que podamos tener lo que se conoce como ciudades de 15 minutos, es decir, accesibilidad de servicios. No se diseña pensando en generar densidad de diferentes tipos en zonas donde todas las personas que viven ahí o la mayoría no tenga que moverse grandes distancias. Así es. Uno de los factores tiene que ver con el costo de la vivienda. Lo que hemos notado en la encuesta precisamente es que mucha de la razón para moverse del área metropolitana, o bien del área metropolitana central, digamos, de San Nicolás, Guadalupe, San Pedro, Monterrey, que son los municipios que crecen a una tasa menor la cantidad de habitantes, porque lo que está pasando es que se van a la siguiente capa, Escobedo, Santa Catarina, García, Juárez, sobre todo esos dos de manera destacada, o incluso que se vayan al norte del área metropolitana, Salinas Victoria, Suazua, Pesquería, Ciénega de Flores. Entonces, sin duda, ahí hay un fenómeno que tiene que ver con que cada vez es más costoso vivir en los anillos interiores y eso nos obliga a expandirnos. Y hay una visión de cómo hemos hecho las ciudades que favorece que eso se dé y que al final al municipio sea fácil prometer más avenidas, más pasos a desnivel, más infraestructura, que a la larga resulta ser insuficiente y estamos en este círculo vicioso del cual no salimos. Entonces ese es un tema tremendo para una ciudad como esta. Así es, y qué importancia esa parte, digo, de pronto escuchamos cosas que no sabemos si de pronto tomar a broma o tomarlo más en serio, que debería tomarse más en serio, que es de pronto comentar, oye, ¿Cumbres aquí o Cumbres fin del mundo? O Cumbres, no sé, es que Cumbres ya tendría que ser un municipio. ¿Por qué? Porque se va a extender justamente a uno de los municipios que tú mencionas, que es García, que ha tenido
pues gran crecimiento también. Bueno, el caso de Cumbres es un caso emblemático de cómo la ciudad se va expandiendo y la infraestructura es insuficiente y será insuficiente. Porque ese no es el problema, no es simplemente agregar más carriles o más infraestructura para satisfacer una demanda que inevitablemente será mayor. En Leones, que atraviesa todas las diferentes cumbres, se han invertido en los últimos 10, 15 años más de 11,000 millones de pesos. La última gran inversión fue el paso a desnivel de la administración anterior. Esta administración está también proyectando cambios en Cumbres con las casas. Y yo le preguntaría a quienes se tienen que trasladar por Avenida Leones si la situación ha mejorado sustancialmente o ha empeorado, porque la infraestructura ha crecido y ha crecido y ha crecido. Entonces esto nos debe llevar a reflexionar de esa no es la solución. Así es. Y los gobiernos muchas veces están administrando un problema en vez de plantearnos como Estado, porque creo que va más allá de una administración en particular, cuál es la solución de largo plazo para esos problemas. Entonces, sin duda, lo que pasa en Cumbres es un buen ejemplo. ¿Cuál podría ser la solución? Pues mira, hay varios enfoques que deben consolidar una visión de ciudad nueva. Menciono al menos tres elementos de un cambio que necesita. Yo pienso, y al menos basado en los datos que generamos, que el área metropolitana necesita un cambio de fondo. El primero tiene que ver con hacer efectiva por primera vez la visión de una coordinación metropolitana. Quizá la gente que hemos vivido aquí muchos años o toda nuestra vida no podemos apreciar lo que es una coordinación efectiva en ciudades que tienen otros esquemas como Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara. Pero aquí la realidad es que tú sales de un municipio por el que tienes que trasladarte todos los días, enfrentas los mismos problemas, pero los alcaldes solo ven por lo que pasa en su territorio, aunque sea un territorio compartido, y eso impide o hace más difícil el hacer obras con visión intermunicipal, metropolitana, una sola estrategia. Tú sabes que aquí además algo que hemos padecido en el Estado en los últimos años, yo pensaría que mucho más allá de los últimos años, pero agudizar los últimos años, defines en función de qué color es el partido, para hacer una alianza, para verte. Entonces se vuelve imposible tener una coordinación si no hay un instrumento que obligue a los alcaldes y al gobernador y a la federación incluida a coordinarse. Entonces, coordinación para diseñar una visión de ciudad, para implementar políticas públicas que afecten de manera igual a los municipios, es un paso. El segundo paso tiene que ver con entender que el modelo de ciudad que construimos, que está basado en el auto particular y en las grandes distancias, es un modelo disfuncional y que tenemos que cambiarlo, y cambiarlo cuesta. Nos cuesta comodidad en el corto plazo. Cuando hay alguna obra o algún cambio que implica estacionarnos un poco más lejos y tal, hay mucha resistencia. Implica otros modelos de movilidad. No se trata de que todos usemos la bicicleta, pero sí se trata de que podamos algunos, que así lo deseemos, en viajes cortos usar bicicleta en lugar de subirte otra vez al carro, de tener mejores alternativas de transporte público masivo. Que tendría que ser en viajes muy, muy cortos, digo yo, para el clima que tenemos aquí en Monterrey. Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, de entrada, sí, pero muchos de los viajes no nos damos cuenta que hacemos en carros son muy cortos. O sea, son viajes de 1,5 kilómetros, y ahí estamos usando, cuando en bicicleta 1,5 kilómetros, aun cuando hiciera calor, pues es aceptable. Ahora, hay estrategias que implementan las ciudades para que se pueda hacer incluso en climas extremos. Una banqueta, una vía bien sombreada con árboles, pues es una experiencia muy diferente. Claro. Entonces, claro, yo entiendo ahora
si tú decides recorrer una banqueta a las 3 de la tarde, un mes de julio, en las condiciones actuales es imposible. En las condiciones... Desde tu punto de vista, perdón que te interrumpa, sí. Pero desde tu punto de vista, hablando de esa parte de la movilidad en bicicleta, que vaya, yo estoy muy a favor de que pues todos los ciudadanos pongamos un poquito de nuestra parte de a lo mejor ir varios en un mismo coche para si vamos al mismo rumbo, etcétera, ¿no? Tratar de ver el cómo sí. En esta parte, por ejemplo, el municipio de San Nicolás tenía una ciclopista o ciclovía y la quitó. Ahorita están quitando también la de San Pedro. Sí. O sea, eso... Bueno, yo te respondería con dos cosas. La primera es, se trata, yo creo que la conclusión a la que todos podemos llegar con mucha facilidad es que el modelo actual no funciona, qué modelo hay que construir, y ese modelo, desde nuestro punto de vista al menos, sí pasa por infraestructura adicional. No solo por eso, no... Creo que nadie estaría haciendo el argumento de más bicicletas van a resolver el tráfico, pero sí tenemos que tener alternativas más sustentables, por un lado. Y dos, creo que lo que a veces falla en las políticas públicas municipales, al ser un tema tan nuevo y abordado, pues sí, por un lado con inexperiencia y por otro lado con mucho cuidado, porque es un tema que genera resistencias, pues son proyectos que no terminan resultando exitosos. Entonces, no es culpa del usuario, y es un reto para los municipios hacerlo de tal manera. No se trata solo de poner un carril, se trata de cómo generas condiciones para que se vuelva una alternativa real de movilidad. Y la realidad es que eso también lleva tiempo y a veces entran gobiernos, cambian políticas públicas o tienen muy poca resistencia a ver los resultados. Pero bueno, creo que la reflexión válida, independientemente de un proyecto en específico y otro, es veamos qué modelo de ciudad necesitamos construir para verdaderamente salir de la situación en la que estamos. Coordinación, replantear un modelo de ciudad, y lo tercero, que es finalmente lo que hacemos en Cómo Vamos. Todo esto no va a funcionar si no hay una ciudadanía exigiéndole resultados de manera directa, de manera sólida, pero también de manera responsable a las autoridades. Y eso, las sociedades que logramos empujarlo hasta sus últimas consecuencias son las sociedades que logran trascender estos grandes problemas. Así es. No, y la verdad, digo, yo admiro mucho el trabajo que hacen en Cómo Vamos, porque es todo un trabajal de por medio, todo sí, a ver, gobierno, dame más información, gobierno, con esto no tengo, o sea, que a fin de cuentas se dan, pues, a respetar con, o sea, tú dices, a mí me vale el que esté, me vale el color que sea, o sea, a mí me cumples con esta información, ¿por qué? Porque la ciudadanía quiere saber y yo me voy a encargar de que sepa realmente cómo, o sea, de si eres amigo o no eres amigo, no importa, o sea, no importa. Y eso la verdad habla muy bien de una sociedad. Es muy necesario, es además, creo que una reflexión que tenemos que hacernos siempre es, a veces veo inevitablemente a gente que vivimos en una ciudad que queremos, poco o apáticos o con una sensación de derrota, de esto es demasiado complicado, y la realidad es que hay buenas razones para pensarlo así. Y obviamente cada quien, yo tengo la fortuna de poderme dedicar a esto todas las horas de mi día, pero pues la mayoría tiene muchas más ocupaciones y además tiene que ocuparse en temas públicos. Entonces entiendo la dificultad que está, pero sin duda poco o un poco más, o cada quien en función de sus posibilidades, pues el exigir a los gobiernos el papel que esperamos ver de ellos y no esperar que lo hagan y ojalá, y con esta sensación derrotista de, bueno, ya sabemos que se van a robar presupuesto, ojalá no mucho, pero con que hagan algo. Estos datos deben ayudar a reflexionarnos que no, que es posible lograr cambios, exigir mejores gobiernos y que tenemos herramientas para hacerlo. Sí.
Luis, sin decir colores, ni nombres, ni a menos que quieras, ¿cuál ha sido la situación más complicada que has tenido a lo largo de la historia de Cómo Vamos Nuevo León para recabar cierta información, ya sea con municipio o con el Estado? Mira, yo creo que Cómo Vamos cumple este año 13 años haciendo evaluación gubernamental. Uh-huh. Y yo creo que es normal, sobre todo en sociedades con una democracia tan incipiente como la nuestra, Sí. en Nuevo León, en México, que muy al inicio, y ni siquiera al inicio, sino como cuando le empiezan a entender, hay una resistencia natural, sobre todo de autoridades políticos que tienen años haciendo las cosas de una manera, y que de repente llega un grupo de ciudadanas y ciudadanos a decirles, oye, ¿cuál es la información? Yo te voy a evaluar. Bueno, ¿tú por qué? ¿Por qué te la debo dar? Generas esa dinámica. Entonces, Uh-huh. para Cómo Vamos, los primeros 5 años fueron complejos. Fueron complejos porque generan esta reacción inicial de decir, bueno, ¿Por qué? Porque además hay políticos que en su momento, con quienes, por cierto, la mayoría, una vez que entendió el instrumento, le pudo gustar más o menos, pero ya se quitaron esa percepción de, bueno, es algo positivo en la suma de las cosas, Uh-huh. ¿no? Pero en un momento a políticos de mucha trayectoria, les es complicado asumir lo que yo creo que es la democracia contemporánea. Y hoy es como vamos, Uh-huh. pero mañana serán otros grupos y hay organizaciones, individuos, vecinos, de todo haciendo uso de su derecho legítimo de exigencia, sí, de más transparencia, de rendición de cuentas. Entonces creo que ese proceso de adaptación de los primeros 5 años, porque 13 años suenan a mucho o poco según lo veas, pero la realidad es que esto tarda unos años en asentarse y ahora podemos hablar con mayor amplitud de los datos y ya la mayoría de las autoridades pues estarán de acuerdo o no en ciertas Ajá. mediciones o calificaciones, pero en general creo que ven buena parte de los datos que generamos útiles para su propia función, que es el propósito al final. ¿Quiénes han sido los mejor evaluados en los últimos años? Pues mira, estamos por evaluar a las administraciones Sí, claro. actuales. De hecho, Uh-huh, estamos levantando la encuesta de este año que mide 2025, que presentamos el próximo. así es. Y en noviembre principios de diciembre presentamos una primera evaluación de los actuales alcaldes. Algunos de ellos repiten, pero al final es el primer año de su segundo periodo. En general, en los alcaldes que cerraron Uh-huh, en 2021-2024, el alcalde de Apodaca, César Garza, tuvo una evaluación por parte de la ciudadanía y también por parte de los indicadores de alcalde Cómo Vamos, siempre muy alta, tanto en el cumplimiento de sus indicadores como en la percepción ciudadana. En la encuesta también medimos, no en el instrumento de datos, pero en la encuesta al alcalde de Santiago, que también cerró su primer trienio con buena aceptación pública. Y hubo alcaldes que tuvieron un buen desempeño también en los indicadores de alcalde Cómo Vamos, como Miguel Treviño, como Cristina Díaz, que al final lo que medimos no es tanto si el municipio está en condiciones maravillosas, uh-huh, nos falta muchísimo en todos, sí, sino si el alcalde, que es nuestro enfoque más importante, si el alcalde deja mejor, aunque sea un poco mejor, como recibe el municipio. Eso es, además de lo que creemos que se trata la herramienta, claro, de que pueda ser útil para que podamos ver como ciudadanos de Guadalupe, de Escobedo, de San Nicolás, si nuestro municipio está avanzando, se mantiene igual, o en algunos casos retrocede. Como ciudadanos, ¿dónde puedo encontrar la información de Cómo Vamos Nuevo León? ¿Cómo es que la puedo visualizar a lo mejor de una manera amena, que pueda entender? Todo lo pueden encontrar en la página
cómo vamos en L.org, están los documentos, los estudios, las columnas, todo lo que generamos en un sentido amplio para desmenuzar, desagregar. Pero adicionalmente en nuestras redes es donde hacemos un esfuerzo en cómo vamos en él, en cualquier red, de hacer ejercicios más pedagógicos que nos ayuden a entender, bueno, ¿por qué medimos lo que medimos? Por ejemplo, ¿por qué nos inundamos? ¿Qué hay detrás de varios de los problemas de movilidad? En fin, o sea, creo que son reflexiones muy importantes para quienes vivimos en una ciudad como esta. Exactamente, no, sin duda. Y de verdad que muchas felicidades por todo el trabajo que hace, cómo vamos. Recuérdanos las fechas en las cuales año tras año, o digo fechas aproximadas, en las cuales año tras año debemos estar atentos porque vamos a esperar la información. Buena pregunta. Tenemos dos grandes momentos en el año, que es en el primer semestre en mayo, donde, bueno, en febrero y mayo, donde presentamos la encuesta en febrero y en mayo la evaluación de alcaldes. Y para nosotros el mes fuerte es noviembre, porque ahí presentamos el corte del gobernador, quien evaluaremos su cuarto año de gobierno. Los alcaldes, desde luego, los alcaldes los evaluamos cada semestre, pero en este noviembre será la primera de este nuevo grupo. Y próximamente, seguramente con información también sobre el Poder Legislativo, que es un poder que no medimos, pero que creemos que es buen momento de empezar a medir. Claro que sí. Entonces eso es de lo que pudiéramos esperar para el mes de noviembre. Así es. Excelente. ¿Y alguna expansión próxima de cómo vamos Nuevo León? Pues mira, nos queremos expandir en cuanto a la medición al Congreso, ya de por sí, claro. Ese es un tema importante, y en la encuesta ya incluimos municipios del norte del área metropolitana, Suazua, Ciénega de Flores, Salinas Victoria. Trabajamos mucho con otras ciudades que intentan impulsar mecanismos de rendición de cuentas. Hay algunas ciudades que basaron su modelo en parte en el trabajo que hacemos desde Cómo Vamos Nuevo León. Y es importante que cada ciudad tenga una buena adaptación a su contexto. El área metropolitana de Monterrey tiene dificultades particulares, pero bueno, la realidad es que aspiramos a que cada vez más ciudades y en más zonas se puedan generar buenos mecanismos de rendición de cuentas como el que estamos construyendo en Nuevo León. Excelente. Entonces ahorita no hay plan de cómo vamos en otro estado como tal. No, pero hay buenos ejemplos que hemos apoyado, el caso de Hermosillo. Claro. Hay un esfuerzo incipiente en Coahuila. Hay esfuerzos que han surgido a la par en La Paz, en Ciudad Juárez, en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces creo que hay una buena sinergia. La realidad es que empujar un mecanismo como esto no es fácil. Sí, claro. Entonces esperamos que algunos de esos ejemplos, algunos son muy sólidos, pero algunos de los más nuevos sobre todo se consoliden en el corto plazo. Y en esta evaluación que dices que va a ser la primera vez que se va a realizar o que se está realizando ya del Congreso del Estado, ¿ha sido fácil o han tenido de pronto ahí algún...? Vamos empezando. La realidad es que lo que queremos es tener un primer diagnóstico. Excelente. Yo veo a las bancadas abiertas a ponerle parámetros a su desempeño. Yo creo que ellos también, muchos sufren de una mala prensa bien ganada que tienen los legisladores, sobre todo porque venimos de una legislatura sumamente improductiva, pero donde muchas y muchos hacen un esfuerzo por hacer un buen trabajo, y creo que en la bola pues, se pierde también esfuerzos individuales destacables y gente que está en el Congreso intentando hacer las cosas bien. Y lo que puede ayudar, cómo vamos en una herramienta de evaluación, es a distinguir dónde se está trabajando bien, dónde hay áreas de oportunidad, dónde el Congreso sigue siendo como órgano colegiado, pues subóptimo.
por decirlo así, pero al final es una buena oportunidad Sí, claro. para todas las partes y confiamos Claro. en que así lo entiendan. La realidad es que eso lo estaremos viendo en los siguientes meses, yo espero Así que es. positivamente. Excelente, muy bien, pues no sé si tengas algún mensaje final acá para la ciudadanía. Pues yo creo, Erika, que es importante que llevemos la exigencia un paso arriba de lo que estamos Sí. haciendo actualmente. Para mí ese sería el mensaje. Si actualmente no nos informamos, el primer paso es consultar el periódico, las redes verificadas, la televisión, los noticiarios. Si yo ya hago eso, clavarme un poco más en herramientas como cómo vamos, qué está haciendo mi alcalde, el gobernador, en qué está bien, en qué está mal. Y si yo ya hago eso, abrir canal con ellos, exigirles que cumplan con lo que prometieron, que avancen en temas que dijeron que iban a hacer. Entonces creo que si todos damos un pasito más de lo que ya estamos haciendo, que no es tanto, podemos tener un entorno mucho más democrático. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos aquí en el estudio Comunicalia. Muy agradecida y claro que vamos a estar al pendiente de todo lo que vaya surgiendo de cómo vamos Nuevo León. Al contrario, el gusto es mío. Gracias. Nos vemos a la próxima.